Hay un debate en el mundo. Yo inclusive hablé hoy con el secretario general de Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres. Hablamos unos 15 minutos y les puse plenamente la lucha que estamos dando contra el fascismo. Hay que nombrarlo por su nombre. Es el diablo. Que nadie edulcore las expresiones de intolerancia, de persecución propias de los proyectos fascistas. María Corina Machado habló, pero más temprano, de que se diera a conocer esta primera entrevista con Edmundo González, ahora desde Madrid, y pues lo hizo en el marco de la presentación del informe de la misión de determinación de los hechos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Allí ella aseguró que se encuentra en una situación de resguardo obligado y que Edmundo González fue forzado a salir de Venezuela bajo una situación de terrible hostigamiento. Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que dijo. Un funcionario de seguridad que trabajaba conmigo me llamó aparte para decirme que había tenido informaciones de los organismos de seguridad que venían por mí y que era lo más prudente era que nos retirara. Ellos están en este momento en Venezuela, ellos es una familia con 2 hijos, y que yo confío, y así se lo transmití en las conversaciones con el vicepresidente, que no hubiese riesgo alguno para ellos. De alguna manera... yo confío que eso fue parte de la negociación. Esos son un documento de garantías que yo firmé. Decía Edmundo González que estas negociaciones se extendieron por unas 48 horas que fueron tensas y también prolongadas, y que en ellas también intervino el ex jefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. También, pues Machado de momento no ha hecho comentarios sobre lo que comentabas, Gabriela, de que Edmundo González señaló que no fue sino hasta el último momento que le informó a María Corina Machado que se estaban dando a cabo estas conversaciones que iban a concluir en su salida de Venezuela. Machado se ha referido a la situación, asegurando que todas las personas que han estado involucradas de alguna manera en lo que aseguran fue el triunfo electoral de la oposición y en la defensa del voto están siendo ahora perseguidas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Todos quienes tuvimos responsabilidades directas en la defensa del voto, hoy estamos resguardados, como yo, en la clandestinidad, exiliados, bajo asilo o presos. Nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia, fue forzado al exilio bajo terrible hostigamiento y amenazas a su vida. También importante destacar que tuvo lugar este viernes una conversación entre el presidente Nicolás Maduro y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Según la versión de las Naciones Unidas en un comunicado, en ella Guterres expresó preocupación ante la situación en materia de derechos humanos en Venezuela y expresó su interés en que se encuentre una situación a la crisis política de manera pacífica y a través de un diálogo comprometido e inclusivo, mientras Maduro, a través de un comunicado, se pronunció para asegurar que el diálogo giró en torno a las denuncias de conspiraciones, intentos magnicidas e incluso envío de mercenarios para atentar contra su persona y contra la estabilidad de su gobierno. También hubo una respuesta del gobierno de Maduro al informe de la misión de determinación de los hechos, en la cual se expresa preocupación por un incremento de la violencia luego de las elecciones, y aseguran que pues simplemente se trata de un documento panfletario y pues aseguran que está lleno de mentiras. Edmundo González ha abordado un amplio espectro de asuntos en esta primera entrevista que ha concedido desde que llegó a España. Entre otros, manifestaba que tanto él como su equipo político aspiran a que pueda llegar a ejercer como presidente de Venezuela y que para ello la dirigencia política opositora que está en su país natal está trabajando para facilitar una transición política de poder, una transición pacífica.
En el caso de que hayan garantías de que sucede de esa forma, manifestaba, regresaría a Venezuela. Y también apuntaba que está intentando aportar su granito de arena desde el exterior, desde España, manteniendo reuniones con el máximo número de líderes políticos españoles posibles. Ahora bien, en los próximos días va a ampliar su agenda ya a nivel europeo, ya que afirmaba viajará al Parlamento Europeo, a Bruselas, a Países Bajos o a Berlín, entre otros. Su intención es sumar cuantos más contactos internacionales posibles y, sobre todo, hacerles saber cuál es la situación que está atravesando Venezuela en este momento. Y ya sobre sus últimos días en Venezuela, también decía que tomó la decisión de trasladarse a la Embajada de Países Bajos en Caracas porque temía que si no iba a ser detenido. Añadía también que informó a María Corina Machado de su decisión de marcharse a España el día antes de mudarse a la Embajada de España también en la capital, y que además las negociaciones sobre ese documento tan polémico que firmó para poder así viajar hacia Madrid se alargaron por el espacio de hasta 48 horas, 2 días en los que manifestaba, estuvo dando observaciones a la vez que también lo hacían los emisarios del gobierno venezolano, hasta que finalmente terminó rubricando ese papel con el que afirmaba estaba en desacuerdo. Y si escuchamos ya las palabras de Edmundo González, así era que justificaba su decisión de salir del país. Yo tenía que estar en libertad para poder hacer lo que estoy haciendo, transmitiendo al mundo lo que está pasando en Venezuela, haciendo los contactos con los dirigentes mundiales, imponiéndoles de la realidad política en Venezuela, y para eso tenía que estar en libertad y hacerlo con libertad de movimientos y de poder hacer todas estas cosas. Un funcionario de seguridad que trabajaba conmigo me llamó aparte para decirme que había tenido informaciones de los organismos de seguridad que venían por mí y que era lo más prudente era que nos retiraba. Ellos están en este momento en Venezuela, ellos es una familia con 2 hijos y que yo confío, y así se lo transmití en las conversaciones con el vicepresidente, que no hubiese riesgo alguno para ellos. De alguna manera, Yo confío que eso fue parte de la negociación. esos son un documento de garantías que yo firmé. Estamos hablando, Francisco Cox, de algo que ustedes están planteando como el inminente peligro de la extinción del Estado de Derecho en Venezuela, para decirlo en una frase. Estamos hablando de estos días transcurridos del 28 de julio para acá. ¿Qué más destacaría? A ver, lo que hemos visto nosotros es efectivamente que todos estos ataques a la población civil, considerado a través de detenciones arbitrarias, constituyen crímenes de lesa humanidad. También hemos documentado torturas, en eso, dado el corto tiempo que tuvimos para poder documentar, todavía no podemos profundizar sobre el tema de tortura, pero claramente si se ve el patrón inicial y que ya habíamos reportado el año 2019, esto sigue también la misma línea de conducta. Y asimismo, lo que estamos diciendo en este informe es que vemos que hay bases razonables para creer que se comete otro crimen de lesa humanidad, que es el de la persecución, que está tipificado en el Estatuto de Roma, ya que se está persiguiendo a personas que se perciben como opositoras por motivaciones políticas, deteniéndoles arbitrariamente, pero también afectándole otros derechos humanos de similar gravedad, como son el derecho a la participación, el derecho a la reunión. Es decir, esto que nosotros habíamos anunciado, atisbado en informes anteriores, ahora lo vemos concretamente desde el 28 de julio hasta el 31 de agosto, que es cuando nosotros vemos, pero también en los periodos anteriores. Es decir, aquí lo que estamos viendo es una consolidación de una política de Estado de represión a la oposición, lo que obviamente es una situación sumamente grave. Si a esto le sumamos que el sistema de justicia no está ejerciendo su función de imparcialidad, de independencia frente al Poder Ejecutivo y a las fuerzas que detienen, entonces la situación es crítica para las personas que se ven expuestas a estas situaciones.